Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar pues con las clases que hemos venido dando, ¿sí? Voy a compartir ahorita la pantalla para iniciar con este tema muy interesante que tiene que ver con las cruzadas, ¿ya? Que bueno, es un hecho histórico bastante importante dentro del mundo, porque no solamente tenían un ámbito religiosos, también tenían por debajo de la mesa intereses sociales, políticos y económicos. ¿Sí? ¿Qué eran las cruzadas, Alejandra? ¿Has escuchado el término? Perdón, Licen. ¿Qué eran las cruzadas? ¿Has escuchado algún término o algo? Las cruzadas eran tal vez se pasan de un lugar a otro, teniendo su territorio. Puede ser, ¿no? Realmente un cruce, ¿no? De hecho, se cruzaron media Europa para llegar a este sitio, ¿no? Pero o más bien, ¿cuál sería el desenlace o la importancia que tenía detrás las cruzadas? ¿Por qué se movilizó toda Europa? Por las guerras, profe. Por guerra, ¿no es cierto? ¿Pero qué querían obtener? Más territorio. No. Algo acerca de de la religión, de lo que estábamos hablando. Sí, tiene que ver con el aspecto religioso. Toda Europa se moviliza, ¿ya? Hacia la zona de Tierra Santa. ¿Por qué se moviliza Europa a Tierra Santa? ¿Qué será? Por la religión, dice. Por la religión. Pero, ¿qué querían lograr? Tal vez que ellos, o sea, que todo el mundo sigan como que las culturas de ellos o La salvación. las creencias de ellos. No. Querían, chicos, defender los lugares santos. Ese era el propósito, recuperar Tierra Santa. En base a ese propósito es lo que se mueven miles de soldados de Europa hacia Tierra Santa para defenderla y para tratar de recuperarla. ¿Ok? ¿Quién invadió Tierra Santa? He ahí la pregunta. Los musulmanes. Y ustedes saben que los musulmanes, ¿sí? Surgen con Mahoma. Bueno, ya habían algunas tribus antes, ¿no? Pero Mahoma es quien coge, agarra a todos los musulmanes, los unifica y los hace una tribu fuerte. ¿Ok? Sí saben cómo nacen los musulmanes, ¿no? Los musulmanes nacen casi al mismo tiempo que los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando les comenté que Abraham, ¿no es cierto?, el padre de las tribus, salió con su gente, ¿ya?, hacia las tierras de Canaán. Pero hubo algunos que no quisieron llegar a las tierras de Canaán, sino dijeron, vamos más abajo. A ustedes, sigan nomás el camino por ahí. Yo veo que por aquí hay más territorio o hay más gente, ¿no? Y yo me voy por acá. Y así, muchachos, ¿ok? Va surgiendo de a poco en poco la otra religión que es el islamismo. ¿Sí? En base, ¿no es cierto?, al mismo precepto que tenía Abraham. Es por ello, chicos, que el Corán, que es el libro sagrado de los islámicos,
tiene el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Además de que dentro del islamismo, Mahoma es el último profeta. Alá es el Dios. Pero Jesús también fue un profeta. Para el islamismo, Jesús fue un profeta. Para que vean. Entonces, obviamente, chicos, hay alguna conexión en específico dentro de estas religiones, ¿no? Que se han desviado, obviamente sí, pero bueno, es otro asunto. Pero nacieron en ese sentido, ¿ok? Más o menos las cruzadas, muchachos, fue un hecho histórico, ¿ya? De más o menos unos 900, casi 1000 años, muchachos, ya. Sí, porque estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, ¿ok? Ya cuando, pues, el imperio carolingio ya había caído, ya se estaban formando los primeros estados-naciones. El imperio bizantino estaba muy debilitado por las nuevas invasiones y por, ¿no es cierto?, el surgimiento de nuevos países, como el imperio austrohúngaro, Eslovenia, ¿no es cierto?, Eslovaquia. Entonces, hay esos países que están surgiendo, ¿ok? Hungría también está surgiendo como país, Valaquia, ¿ya? No es que, por ejemplo, han escuchado de Drácula, ¿no es cierto? Que era el conde de Valaquia. ¿Existió ese país? Sí. Valaquia existió como país, existió como nación. Desapareció, obviamente, pero existió, muchachos. Hay muchos pueblos que han existido a través de la historia. Algunos han cambiado nombres, otros se han implementado, pero bueno, la cuestión es que existió, ¿ok? ¿En qué consistió esta cruzada? Recuperar Tierra Santa. ¿De quiénes? De las manos y del poder de los musulmanes. ¿Ok? Los musulmanes tenían todo el poder para seguir invadiendo esta situación de Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en Tierra Santa, ¿sí?, se llama así, porque aquí fue, ¿no es cierto?, el lugar donde nació, creció, murió y resucitó Jesús. Para los católicos y para los musulmanes, ¿alguien sabe? ¿Por qué es importante? Porque la ciudad más importante es la Meca. Pero ¿por qué querían Jerusalén? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? No, Alicia. ¿De qué dijo, profe? Disculpe, no lo escuché. ¿Por qué Jerusalén es importante o estas tierras santas es importante para los musulmanes? Cuéntame, Alejandra, tu opinión. Por su religión. Ya, pero ¿qué precepto religioso tiene? Como te digo, por ejemplo, para los católicos es importante porque aquí nació, ¿cierto? Creció, murió y resucitó Cristo. ¿Ya? Pero que Cristo es un profeta más de los islámicos, pero él no tiene mucha importancia dentro del mundo islámico. El que tiene importancia es Mahoma, quien nació en la Meca, vivió en la Meca, ¿sí? Pero no murió en la Meca. Porque pasó tal vez por Jerusalén también Mahoma, dicen. ¿Mandé? También pasó por Jerusalén, o sea, también Pasó, chicos, llegó a Jerusalén y se fue con Alá. En Jerusalén es el lugar en donde Mahoma ascendió a los cielos con Alá. O sea, la asunción de Alá a los cielos, perdón, de Mahoma a los cielos con el Dios Alá. Por eso es importante Tierra Santa para los musulmanes, porque también es un lugar santo para ellos, porque desde aquí ascendió su mayor profeta. Vean.
Entonces, por eso también es importante para ellos tenerlo. Además de que hay un precepto medio raro, ustedes han escuchado, si los que han leído, ¿no es cierto?, alguna vez el Apocalipsis, quien tenga control de Jerusalén en el final de los tiempos, será salvado y dominará a las demás criaturas. Así dice la Biblia. Ok, el Imperio Romano, muchachos, se empezó a extender, ¿sí? Tierra Santa cayó por toda esta zona, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando Jesús nace, ¿cómo se llamaba esa provincia? Nazaret. Nació, A la provincia. obviamente es Jesús de Nazaret, nació en Belén, de hecho. Nació en... No, la provincia. Recuerden que los romanos dividían el imperio en provincias. ¿Ya? Y lo que tenía Jerusalén, ¿no es cierto?, era una provincia. Su gobernador era Poncio Pilato, gobernador de la provincia de Judea, Judea. Judea, digo. De la provincia de Judea. ¿Ok? Entonces, hay, ¿no es cierto?, que los romanos ya conquistaron estas tierras santas en el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué permitieron los romanos seguir manteniendo esto? Porque se convirtieron al catolicismo. En el concilio de Nicea, pues, ¿no es cierto?, y gracias a al edicto de Milán, al edicto, ¿no es cierto?, de Teodosio, se convirtieron ellos al catolicismo. Y a la final, pues, el Imperio Romano es católico. ¿Ok? Es por ello, pues, que no hay, muchachos, ¿cómo diríamos? Una pelea, ¿no?, por parte de ellos con respecto a los territorios santos o a los territorios sagrados. ¿Ok? Cuando se separa el imperio, pues obviamente, muchachos, hay estos temas de la separación, ¿no? De la ideología, ¿no? Desaparece el imperio bizantino. En el año de 1050 se da el cisma de Oriente. Es decir, no quiero hacer caso yo al Papa, quiero un patriarca propio de aquí. Se convierte en la Iglesia Católica Ortodoxa. ¿Ok? Que pues tiene influencia en todo este territorio. ¿Ok? Pero ya a partir de ese año ya el territorio no estaba tan así, estaba ya más cortico. ¿Ok? Cosa, muchachos, que, ¿no es cierto?, ya perdieron ellos acceso a ese territorio. ¿Ok? Desde que Mahoma ya empieza, ¿no es cierto?, a conquistar, ¿no es cierto?, desde el 629 después de Cristo. ¿Qué es lo que hace Mahoma, muchachos? Unifica a los territorios que creen en Alá, ¿ya?, y se va a guerra. Ideológicamente ellos también tienen una lucha por la conversión. Pero esto es una lucha armada. La diferencia, por ejemplo, del catolicismo, que te dice, ok, tienes que luchar por tu religión. Pero el catolicismo no te dice, ¿sabes qué? Tienes que morir por tu religión, tienes que matar por tu religión. No. Eso no te dice el catolicismo. Pero los musulmanes sí. La conversión es a la fuerza. Para ellos es así la conversión. Entonces, bueno, el hecho, muchachos, es de que, ¿no es cierto?, se une en varias tribus, ¿ya? 3 principalmente, luego aparecerá una cuarta, que son los turcos, muchachos. Los turcos selyúcidas, ¿ya?, los fatimíes y los almorávides. ¿Ok? Luego se unirían los otomanos, ¿no? Pero en definitiva, muchachos, ¿esto qué es lo que hace? Los fatimíes mantienen su territorio y prestan, ¿no es cierto?,
soldados, prestan armamento, prestan dinero a los demás, a las demás tribus. ¿Para qué? Para que los selyúcidas cojan y suban. Y los almoravíes se vayan y conquisten España. ¿Ok? España después se convierte también en un califato. Recordarán ustedes que se convierte en un califato, ¿ya? Y que incluso hay una guerra de independencia para expulsar a los árabes en 1492. ¿Ok? Que coincide también con el año de que se descubrió América. Y son también Fernando e Isabel la Católica quienes expulsan a los árabes del continente europeo, sobre todo de España. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿no es cierto? Por eso es que Mahoma asciende a los cielos, ¿ya? Desde Jerusalén. Por eso es, ¿por qué? Porque él ya conquistó todos estos territorios. Entonces, el Papa no podía permitir esto. El Papa no podía permitir esta situación, muchachos. ¿Por qué? Porque está bajo otra religión, otro mandato, y tú como Papa no puedes permitir que los territorios donde nació, creció y todas las cosas, ¿no es cierto? Las catacumbas, el huerto de los olivos, el río Jordán, ¿no es cierto? O sea, que nada de eso sea invadido por otra religión. Es por ello, muchachos, que el Papa Urbano II, ¿sí?, lanza la primera cruzada. ¿Para qué? Para sacarle, ¿no es cierto?, los territorios a los islámicos. Intentar, muchachos. ¿Por qué les digo intentar? Casi ninguna tuvo efecto. Una que otra, obviamente sí, ¿no? Una que otra sí lograron obtener ciertos territorios, llegaron, lucharon, obtenieron los territorios, pero no duró mucho. Habían durado muy poco en el poder a muchas personas. Y nuevamente las luchas entre árabes y así. ¿Por qué se llaman cruzadas? No es que son solamente 8 cruzadas, algunos hablan inclusive de 9. No solamente son 8, son 8 grandes cruzadas. ¿Ok? Pero obviamente hay ciertos enfrentamientos, ciertas disputas en territorios. ¿Ok? Y aquí, muchachos, es donde aparecen algunas figuras medio interesantes. ¿Ok? Como Salahadín. ¿Han escuchado del señor Salahadín? No, profe. ¿Han visto esta película que se llama El Reino de los Cielos? Poco dicen. Creo que no, ustedes no ven películas, ustedes solo ven series de Netflix. Pero películas de acción nomás, profe. De balas. Güey. Pura noticia, ¿te gustan las noticias? No, no creo que te gustan las noticias. O sea, güey, o sea, aquí hay, dentro de esta película es acción. Está dentro del ficción, acción, no sé. Bueno, es medio interesante, ¿no? Sí deberían por ahí verse, ¿ya? Ahí también habla sobre la historia de Salahadín, que es uno de los turcos más importantes que hubo. Porque él sí les hizo temblar a los cristianos. Ya les voy a comentar por qué. Ok, tenemos 8 cruzadas, 4 de ellas son súper importantes, las 4 primeras son súper importantes porque sí lograron, no era un tirijale. Pero a partir de la tercera, muchachos, un poco de la presencia cristiana se empezó a perder. Y disminuiría totalmente, muchachos. Como dice acá, ¿no? En la cuarta cruzada, ¿no es cierto? En el 1204,
cometen el error de atacar Constantinopla. En 1453 cae Constantinopla por los turcos, que son otomanos, que son musulmanes, ¿sí? El 7 de octubre de 1571 es la batalla de Leopanto, que es decir, cristianos y musulmanes se disputan, ¿no es cierto?, dominio sobre el territorio del Mediterráneo. Y el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos, ¿no es cierto?, ataca preventivamente a Irak. ¿Ya? Esto por el 9/11, ¿no? Que todos ya sabemos qué es lo que pasó. La primera cruzada, muchachos, empieza desde el año de 1095 hasta el año de 1099, es decir, 4 años de cruzada sencilla, simple, bonita. ¿Qué es lo que pasa? El Papa León II pide al mundo recuperar Tierra Santa. Y como ya habíamos hablado, muchachos, ¿no es cierto? El Papa tenía muchísimo poder. Entonces, muchos, ¿no es cierto?, salieron en la ayuda del Papa, ¿ok? Los cruzados, ¿no es cierto?, empezaron a querer conquistar lo que es Jerusalén y buena parte de Palestina, ¿ok? Fue una de las únicas cruzadas, ¿no es cierto?, en donde el poderío militar de los cristianos se vio aventajada. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían una organización. Los musulmanes no estaban bien organizados. Desde la muerte de Mahoma, los musulmanes empezaron a dividirse. Se dividieron en 3 grandes grupos. Unos que apoyaban al cuñado, otros que apoyaban a la mujer, otros que apoyaban al cuñado de la mujer. En fin, hubieron muchos grupos que estuvieron en disputas con respecto a los territorios. Nadie quiso, pues obviamente, invadirlos después, porque el imperio bizantino ya no tenía el mismo poder que antes. Entonces, por eso no los invadían. Pero, para recuperar Tierra Santa, sí hay que ir directamente a ese lugar. ¿Sí? Entonces, conquistaron parte de Jerusalén. Aquí se da un hecho muy interesante y muy importante que serviría para la segunda y la tercera cruzada, que es que cuando llegan a Jerusalén los cristianos, asesinan hasta el último musulmán que se encontraba en Jerusalén. Masacraron y asesinaron niños, mujeres, ancianos. Eso hicieron durante la primera cruzada. Los defensores de Dios. ¿Ok? Entonces, se crea, muchachos, el reino de Jerusalén, ¿sí? En donde Godofredo de Bouillon, ¿no es cierto?, es elegido como rey. Pero no aceptó, ¿no? No aceptó. Él más bien tenía otro sentido. Lo que pasa es que Godofredo de Bouillon, muchachos, es básicamente un terrorista que solo le gusta ganarse su gloria, su vida, ¿no? En base a la guerra. Entonces, cuando él accediera al trono, como ya no había con quién luchar, porque se supone que ya no iban a luchar más, no iba a hacer nada, no iba a lograr nada. Entonces, por eso, ya más bien se declaró como protector o defensor del Santo Sepulcro. ¿Para qué? Para seguir teniendo dominio militar. ¿Sí? El reino, muchachos, se organizó con, ¿no es cierto?, los modelos feudales que se estaban manejando hasta ese momento, es decir, un castillo central, ¿ya? Y la gente a su alrededor, ¿no es cierto?, con sembríos, ¿no es cierto?, con un montón de agricultura, más que todo, ¿ok? Entonces, la defensa, muchachos, de los cruzados se da en el templo, ¿no? Esta es, muchachos, una de las pinturas, ¿no es cierto?, que se realizó de los saqueos de Jerusalén por parte de los cruzados. No crean que ellos vinieron con eso, como les digo, ellos no vinieron con ese ideal religioso,
Más bien vinieron con malicia, eran unos malditos prácticamente. Porque imagínense matar mujeres, niños y ancianos que no tienen nada que ver con la guerra. No tienen nada que ver con la guerra. Pero matarlos es algo demoníaco, inclusive podríamos considerarlo. ¿Ya? Y este, chicos, es uno de los castillos del estilo feudal. Y consistía, ¿no es cierto?, prácticamente amurallar toda esta zona. ¿Okay? Amurallarlo. ¿Para qué? Para que no ingresaran directamente los soldados, ¿no? Entonces, era mucho más fácil la defensa dentro de castillos en la antigüedad. Y para ello también, pues, se construían muchas armas de asedio, ¿ya? ¿Han visto alguna arma de asedio, muchachos? ¿Recuerdan o han visto alguna de ellas? ¿No? ¿Sí? No, profe. No, profe. ¿En serio? ¿Han escuchado de la catapulta? Eso mismo le iba a decirles. Ya. Por Como las ejemplo, una de las armas de asedio más interesantes que hay, que existió, ¿no? Es la catapulta. ¿En qué era la catapulta? Como podemos ver en la imagen para que tengan un apoyo visual. Una catapulta, muchachos, es un instrumento, ¿cierto? Que consiste en una fuerza de fricción que lance, ¿ya? De una sola, una bola, ¿cierto? Ya sea de piedra, ya sea una bola de aceite para lanzar, ¿no es cierto?, a la gente y todo eso. O sea, siempre dependía, ¿no? Por ejemplo, los romanos realizaron esta catapulta, pero ellos sí ponían, por ejemplo, ponían la bola, le echaban aceite y la lanzaban. Cosa que al rato de golpear, ¿no es cierto?, con alguna casa o algo, empieza a quemar. No solamente que se derrumbe, sino que empieza a quemar. ¿Para qué? Para causar inestabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hacen estas catapultas? ¿Por qué creen que se hacen estas catapultas? Para tener así un ataque a más larga distancia. Ataques a larga distancia. ¿Por qué? Chicos, los asedios en muros es cosa seria. Es cosa muy seria. Imagínense, solamente les pongo el caso de Jerusalén durante la Segunda Cruzada que la defendió. No pudo. No pudo. Los musulmanes, con un ejército de casi 120,000 hombres, no pudo romper los muros inmediatamente, teniendo catapultas, teniendo armas de asedio como las casas, ¿no es cierto? Arietes, no podían. ¿Y cuántos defendieron? ¿Cuántos defendieron? Ni siquiera 5,000 hombres. El asedio, muchachos, es cosa seria. Habían pueblos que se pasaban años en asedio. Ya habían muchísimos pueblos. Ustedes ya debieron haber visto el año anterior sobre, por ejemplo, las guerras del Peloponeso. Cuando Esparta trató de invadir Atenas y Atenas se refugió tras los muros, que eso atrajo muchas pestes. ¿Ya? Entonces, Esparta prácticamente ganó esa guerra del Peloponeso. ¿Por qué? Porque en vez, ¿no es cierto?, de destruir directamente, ¿ya?, o tratar de entrar, ¿no es cierto?, a una región, a un castillo, lo que hacían era evitar que ellos produjeran. ¿Cuánto dura una reserva de agua, una reserva de comida? ¿Cuánto? ¿Cuántos días pueden estar una población sin agua y sin comida? Unos 3 días. ¿Mande? Unos 3 días. Muy pocos días, muy pocos días. De hecho, se supone que si nosotros no bebemos agua
en 48 horas fallecemos de inanición, ¿no? Entonces, muy pocos días, muchachos, se puede vivir así. Es por ello que lo más importante dentro de un asedio es cómo te defiendas y cómo atacas. Dependiendo de dónde estés. ¿Mande? Lisen, disculpe que le corte. Lisen, quiero saber si es que tal vez no hay ningún problema si ya me puedo desconectar. Lo que pasa es que ya mismo me bajo de recorrido. Sí, no hay problema, no hay pues, problema. Como digo, ya No, mismo de tranquilo, tomar tranquilo. mi Irás con cuidado. Sí, por eso sabes que me puede poner en la lista. Soy Pilataxi. El taxi. Ya, listo. Yo me acuerdo y te anoto, ¿ya? Ya, gracias, Lisen, disculpe. Ok, vale. Entonces, muchachos, es bastante importante saber en qué lado ustedes están de la defensa o del ataque. Porque cuando están atacados es complicado. Pero cuando están defendiendo es mucho más complicado. Ustedes han visto GOT. Tampoco, profe. Usted ¿Mande? ve cosas. No. Game of Thrones, ¿no? Nada, dice. ¿No han visto Game of Thrones? No, en serio. No, Qué denso. nada. Qué denso. Nada, Les pondría a ver, pero nos demoraríamos un montón. Bueno, el hecho, muchachos. ¿Mande? Más o menos un resumen de que se ha visto, Alice. Sobre dragones, el rey de la noche, la guardia nocturna. Bueno, es época medieval, fantástica, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, el hecho a lo que yo me iba es la defensa, ¿no es cierto? De estas partes. Obviamente, si lo ubicamos el castillo en la parte superior, hasta tratar de subir los arietes, no hay cómo. Subir arietes, muchachos, es bastante complicado, ¿ya? Se utilizaban bueyes en muchos de los casos, ¿ya? O a veces gente, inclusive. Pero eran tan pesados, ¿sí? Que si es que, por ejemplo, desde el castillo disparaban flechas, iban a acabar con quienes están jalando y el ariete para abajo. O el ariete se quedaba ahí. O también, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de flechas, porque a veces lanzaban flechas con llamas, entonces quemaban los arietes. A los arietes, muchachos, que estaban justamente aquí nosotros tenemos una entrada, que era el puente, siempre había un puente de entrada. A veces había un lago alrededor para que no ingrese el ariete directamente, ¿ya? Pero aquí, por lo general, sabían poner un ariete, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, como una punta que van de atrás para afuera, como Big Bang, tratando de derribar la puerta, ¿ya? Porque una vez derribada la puerta, olvídense. Entonces, hacían esto. Desde acá arriba, desde la parte superior para la defensa, utilizaban aceite. Aceite, fuego y quemaban a las personas vivas en los arietes. ¿Qué hacían? Quita a esas personas que están quemándose, botemos un poquito de agua y a seguir. Así eran, muchachos, las defensas. Entonces, sí morían muchísimo más personas atacando que defendiendo. Y era mucho más fácil defender un territorio más pequeño. Bueno, chicos, hasta aquí.